Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Continuamos con el Salmo 51, este salmo que David escribió en lo que en programas anteriores denominé como el momento más negro de la vida de David, que tenía que ver con el pecado y cómo a través de este salmo reconoce y se arrepiente de su pecado. Y en el versículo 8 y 9 dice: «Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades». Venía el salmista David hablando precisamente del reconocimiento de sus pecados y de cómo había pedido perdón, como había dicho: «Lávame y seré más blanco que la nieve». Y ahora le dice al Señor: «Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido». Él estaba dándose cuenta de las consecuencias que había traído a su vida el pecado. Porque, lamentablemente, el pecado trae consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Habla de consecuencias. Y esto es algo que muchas veces no se quiere hablar, pero el pecado trae consecuencias. Cuando habla de muerte, habla de separación. La etimología de la palabra muerte significa separación, o sea, estar separados de Dios. Y como consecuencia de estar separado de Dios, uno pierde el gozo y la alegría. ¿Sí? Sobre todo cuando uno ha conocido el gozo de la salvación. Uno pierde el gozo y la alegría. No significa que no ría. Hay mucha gente que ríe, pero no tiene gozo y no tiene alegría. Hay mucha gente que está de fiesta, pero no tiene gozo y alegría. De hecho, hay muchos que necesitan de alguna sustancia, sea alcohol, sea droga, para encontrar motivación para el gozo y la alegría. Pero el que ha conocido el don de Dios de sentirse perdonado y amado, no necesita nada de eso, tiene el gozo y la alegría. Pero el pecado lo que produce es esa separación de Dios y como consecuencia directa es que pierde el gozo y la alegría. Por eso la oración, en medio de la oración de arrepentimiento, le estaba pidiendo al Señor que nuevamente le devuelva el gozo y la alegría. Si se lo pedía, es porque lo había perdido. Y eso es algo que se pierde por causa del pecado. Eso es algo que se pierde porque el pecado causa una separación de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice muy bien en el capítulo 3 del libro de Efesios, cuando dice: «Y no contristéis el Espíritu Santo», y da una serie de pecados. Contristar el Espíritu Santo significa entristecerlo. Pero me gusta más la interpretación de incomodarlo, que el Espíritu Santo no se siente a gusto, no se siente cómodo con nosotros. El Espíritu de Dios es santo y no se siente cómodo en medio del pecado. Por eso se corta, se interrumpe esa comunión por causa del pecado. Entonces la oración precisamente de David era: «Hazme oír gozo y alegría». Y sigue diciendo: «Y se recrearán los huesos que has abatido». Significa abatimiento de huesos, problemas físicos. Hemos visto consecuencias espirituales, pero también consecuencias físicas, a tal punto que
en la antigüedad tenían esa conciencia de que muchos de los problemas y enfermedades que había era por causa del pecado. Recordemos cuando Jesús se encontró con un joven que estaba ciego de nacimiento. Para tentarle a Jesús, se lo llevaron y le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera así? Había ya una conciencia en la antigüedad acerca de las consecuencias físicas que traía el pecado. Y hay pecados que traen consecuencias físicas. De hecho, en muchos pasajes bíblicos se habla de eso. Hay un paralelismo con el Salmo 32, también escrito por David, y que también habla de la misma época negra de la vida de David. Y también habla de problemas físicos. Hay un momento el salmista David decía que le dolía el corazón. Estaba compungido y le dolía el corazón. Entonces vemos que hay enfermedades emocionales, espirituales y físicas como consecuencia del pecado en la vida de las personas. Y dice en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cuando dice esconde tu rostro no significa pasa por alto. No dice eso. Está llamando, igual que cuando dice no tengas en cuenta, no está diciendo, no es la oración, es no pasa nada, o como decimos comúnmente, pelillos a la mar. No. Está pidiendo indulgencia, está clamando por la misericordia y por la piedad de Dios. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cuando dice borra todas mis maldades es porque verdaderamente está reconociendo la maldad de su corazón. Qué bueno que es no pasar por alto, o como dije en otros programas anteriores, minimizar, sino darnos cuenta que en el pecado hay maldad y que Dios no está en ese asunto y que lo que debemos hacer es con humildad reconocer y arrepentirnos. Y Dios, que es bueno, Él mostrará su abundante gracia y misericordia. No quiero más que adorarte, Jesús. No quiero más que adorarte, Jesús. Y llenar tu corazón, contemplar tu hermosura y saciar tu corazón con toda mi dulzura. Te quiero ver en mis sueños, respirar tu aliento, besar tu rostro a cada instante de
adorando tu presencia en espíritu y verdad, 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 y en espíritu y verdad, y en espíritu y verdad, y Y continuamos en el versículo 10 de este Salmo 51, donde David ahora dice una de las más hermosas frases y expresiones que hay en la Biblia. Le ora a Dios reconociendo su pecado, le ora a Dios y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sí, Jesucristo enseñó que lo que entra por la boca va a la letrina, pero lo que está en el corazón, eso es lo importante. Por eso la Biblia también nos enseña a guardar el corazón. Guarda tu corazón por sobre todas las cosas, porque del corazón, enseñó Jesús, es de donde salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, las iras, las contiendas. O sea, el pecado se gesta principalmente en el corazón. Entonces, aquí el rey David le oraba: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque recordemos la secuencia del pecado de David. Codició a una mujer que no le correspondía, adulteró con ella, y para encubrir su pecado, al quedar esta mujer embarazada, mandó a buscar al marido de esta mujer, que era un súbdito suyo, un fiel súbdito suyo, que estaba en el frente peleando la guerra. Y como este hombre fue justo y no fue a su casa porque él estaba en guerra y no quería ir a estar en la comodidad de su casa con su mujer mientras sus compañeros, camaradas estaban en la guerra, como no pudo hacer que él durmiese con su mujer, como no pudo David hacer que Urías durmiese con su mujer Betsabé, y así ocultar su pecado, las consecuencias de su pecado, mandó que vaya al lugar más fuerte de la batalla, donde arreciaba la batalla, lo pusiesen ahí y que lo dejasen solo. Lo mandó a una muerte segura. Ese era el corazón que en ese momento tenía aquel que Dios dijo que Dios se había buscado un hombre conforme a su corazón. Y ahora se encontraba Dios con que el corazón de este David se había ennegrecido, podrido de tal manera. Y David lo entendió su situación tan dura, y le pidió: crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio. Esa debe ser nuestra oración. Señor, limpia nuestro corazón de malos deseos, de malos pensamientos, de malas actitudes, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que mi espíritu, la rectitud en mi espíritu vuelva, sea nuevamente. Sí, debemos pedirle a Dios que cada uno de nosotros en todo momento podamos tener un espíritu recto. La rectitud, sin dobleces, sin doble ánimo, sin doble cara, sin hipocresías. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser rectos. Y para eso, para ese cometido, para ese desafío, como para otros así grandes, es que el Señor nos envía de su Espíritu Santo, el otro Consolador.